Buenos días, mi nombre es Santos Salazar. Estamos aquí para hacer la actividad de electrónica potencia. Esta vez vamos a continuar con lo que es la parte de inversores, hablando de lo que es sobre los armónicos, el uso de puentes inversores completos y para qué se utiliza el PWM o los controles de pulso. Vamos a iniciar con lo que es la parte de la definición de la distorsión armónica. La distorsión armónica se refiere a la desviación de la forma de onda ideal de una señal eléctrica. En este caso, la tensión de corriente alterna da, en lugar de ser una perfecta onda sinusoidal, teóricamente, que es lo que deberíamos obtener, la forma de onda se vuelve compleja con componentes adicionales a la frecuencia fundamental. Estas componentes adicionales se conocen como armónicos. Es simplemente la distorsión. Nosotros en el lenguaje coloquial también lo conocemos como ruido. Estos armónicos los generan, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, la serie de componentes o dispositivos electrónicos que se utilizan en la industria y generan este tipo de portadora o a la portadora inversa. Esto se devuelve siempre al circuito de red y es lo que tenemos que controlar. Pues llega una onda sinusoidal perfecta y luego que es utilizada en el retorno siempre va metido esto armónico. Simplemente lo que hacen es, pues bueno, incrementar los armónicos en la señal, incrementan lo que es la parte de la potencia reactiva, los kVAR, que son los que se generan, y por esto hay leyes que te obligan a controlar este tipo de dispositivos. Pues esto genera obviamente distorsión, recalentamiento y mal funcionamiento de lo que es la red pública. ¿Por qué se generan convertidores DC-AC? Bueno, porque los convertidores DC-AC son dispositivos electrónicos que transforman la corriente continua en corriente alterna. Esta conversión se logra mediante la conmutación rápida de dispositivos semiconductores, transistores o tiristores. La naturaleza no lineal de estos dispositivos de conmutación es la principal causa de la generación de armónicos. Cuando estos dispositivos se encienden y apagan rápidamente, generan pulsos de corriente que no son perfectamente sinusoidales. Estos pulsos contienen componentes de alta frecuencia que manifiestan en armónicos en las ondas de salida. Es lo que veníamos hablando. Esta conmutación, estos equipos son, nosotros a veces lo llamamos simulaciones de ondas sinusoidales, pero son pulsos que simulan la onda sinusoidal. Como se maneja a alta frecuencia, pues obviamente los equipos de corriente alterna no le da tiempo a verificar, siempre y cuando tenga la desviación o la modificación de amplitud. Ellos ven como que si fuera una corriente alterna. Sin embargo, esta conmutación sí genera estos armónicos que sí los dispositivos los ven, los elementos, los complementos, el cableado, se genera recalentamiento, alta frecuencia, variación en la frecuencia, variación en los grados del factor potencia, etcétera. Ejemplo de los dispositivos que generan los armónicos. Bueno, los dispositivos más comunes son los inversores, que son ahorita muy utilizados, sobre todo los fotovoltaicos. En estos últimos meses o estos últimos años se ha incrementado el uso de estos equipos. Los mismos generadores, los variadores de frecuencia empleados para controlar velocidad de motores eléctricos. Esto en la industria son sobre todo motores a gran escala y a gran
de gran consumo generan armónicos bastante fuertes. Fuentes de alimentaciones conmutadas, como ya lo sabemos, televisores, computadoras, etcétera, ya vienen con este tipo de dispositivos que también generan pequeños armónicos. Y los cargadores de baterías portátiles para vehículos eléctricos también generan este tipo de dispositivos o de armónicos. ¿Qué es un inversor de puente completo? Bueno, un inversor de puente completo es un circuito electrónico que convierte corriente continua en corriente alterna. Es un componente esencial en muchos sistemas electrónicos, desde pequeños dispositivos hasta grandes sistemas de energía. Su nombre deriva de la configuración de un puente de 4 dispositivos en conmutación que la componen. Allí pueden ver cómo se debería configurar físicamente. Entre los componentes principales de los dispositivos de conmutación, ¿cómo funciona? Generalmente se utilizan transistores de potencia, IGBT y MOSFET. Estos dispositivos se encienden y apagan rápidamente para controlar el flujo de corriente. Los diodos, que se utilizan para proteger dispositivos de conmutación para permitir el flujo de corriente en la dirección inversa. La inductancia de salida, que es la que suaviza la onda de salida y ayuda a limitar la corriente de conmutación, y los condensadores de salida, que filtran el rizado de la tensión de salida y proporcionan una fuente de energía durante los intervalos que no haya conmutación. Esto es lo que veníamos hablando, que es tratar de simular lo que es una fuente alterna o una sinusoidal. Tratarla de simular lo más real posible. Okay. En la parte de la industria nosotros utilizamos más que todo lo IGBT, porque nosotros utilizamos más que todo lo que es la parte del control de corriente a grande escala, pues obviamente dependiendo del sistema, el control, la planta, la línea, lo que sea, lo que vayas a controlar, pero donde hay equipos de mayor consumo se generan los IGBT. Los MOSFET, los diodos, son ya controles internos de la tarjeta para tratar de evitar y de controlar mucho mejor la potencia requerida. Estos equipos son bastante buenos porque estos nos permiten controlar perfectamente lo que se requiere. ¿Para qué se implementa la técnica PMW en los inversores? Bueno, la modulación de ancho de pulso es una técnica fundamental en el control de inversores que permite la manipulación precisa de la tensión y la frecuencia de salida de manera eficiente. El PWM, el control de pulso, consiste en variar el ancho de pulso de una señal cuadrada a alta frecuencia, manteniendo constante su periodo. Al variar este ancho, estos pulsos, se modifica el valor promedio de la tensión, lo que equivale a variar la amplitud de la señal sinusoidal. Esto es lo que hacemos, pues. La salida siempre va a ser una señal cuadrada en estos dispositivos, y con el PMW lo que hace es tratar de controlar el impulso para que lo único que se manifieste, se mueva, sea la amplitud, variando la amplitud para que la frecuencia se mantenga similar a lo que es la fuente sinusoidal de la portadora. Él siempre va a tratar de simular lo que es la parte de la portadora, y estos dispositivos son los que nos permiten controlar con gran precisión estas variaciones de tensión y salida. El control de tensión de frecuencia, la amplitud, estos son las características, serían cuál es su funcionamiento de cada parte, cuál es el control preciso de la tensión y la frecuencia. La amplitud, bueno, variar el ancho de pulso, que sucede, controla con precisión la amplitud de la tensión de salida, que es esencial en las aplicaciones de control de velocidad de motores. La frecuencia, que al variar la frecuencia de la señal de la portadora, se puede controlar la frecuencia de tensión de salida. La forma de onda, aunque su salida directamente al inversor de pulso es una onda cuadrada con filtros, con los filtros adecuados se puede obtener una sinusoidal de alta calidad. Su alta eficiencia, obviamente, la disminución de las pérdidas al utilizar dispositivos de conmutación de estado de saturación, de encendido y apagado, minimiza las pérdidas de conducción. Mejor factor potencia, permite controlar el factor potencia de la carga
lo que mejora la eficiencia de los sistemas. Esto es hablando un poco de lo que es tratar de reducir los armónicos, que es el punto que viene a continuación. Por medio de filtros pequeños aumenta la frecuencia de conmutación, los armónicos en la alta frecuencia se desplazan en una región donde son más fáciles de filtrar. Las técnicas de modulación, existen diferentes técnicas de modulación como la modulación sinusoidal y la modulación espacial, que permiten reducir efectivamente los armónicos. La flexibilidad, bueno, una amplia gama de aplicaciones. Esto se puede aplicar en inversores monofásicos, trifásicos y se utiliza en gran variedad de aplicaciones, generadores, inversores de fotovoltaicos, televisores, los nuevos sistemas inversores de refrigeración que están saliendo ahora, etcétera. Es muy amplia la gama de uso del PMW. Por lo tanto, pues esta técnica es una herramienta fundamental en el diseño de los inversores, que ofrece un control preciso y eficiente de la flexibilidad de su aplicación. Se ha extendido una amplia gama de sistemas de controles electrónicos de potencia, convirtiéndola en una de las tecnologías clave en la electrónica moderna. Como pueden ver, allí hay varios ejemplos de lo que se está utilizando ahora. Ahorita está siendo muy utilizado en lo que es la parte de inversores para las personas que quieren utilizar su propia energía, inversores fotovoltaicos. También la parte de la inversión en lo que es la generación con los generadores también, pero es similar, ¿ok? Los equipos de refrigeración, computadoras, etcétera, y bueno, los variadores de frecuencia, servomotores, todo este tipo de dispositivos utiliza este tipo de técnica ya utilizada en lo que es la parte de la industria. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Espero hayan entendido un poco lo que es la parte de inversores, lo que es la parte de los armónicos. Lo que trabajamos en la industria sabemos que es un tema día a día, pues debemos controlarlo, pues es ley que nosotros tengamos controlado la formación de armónicos en nuestra planta y tratar de disminuirlo cuando retorne a la red. Para eso se utiliza lo que es la parte del banco de condensadores en lo que es la parte de las subestaciones. Y bueno, espero hayan entendido un poco este resumen. Gracias.